Hola. Vamos a aprovechar antes de que se una personas a cuadrar esta cuestión. Hola mujeres. Ahí se van uniendo. Hola Dani. Hola Blanquita. Hola Dani. De nuevo. Gracias Dani por siempre estar. Este live es complejo. Si bien no requiere de preparar nada, como de, hola Blanquita, información, no sé, puntual, datos, aprendizajes como traducidos o que he integrado y quiero compartir. Es un live complejo para mí porque es compartir desde el corazón, desde la vivencia. Entonces, es más o menos reciente y la idea de compartir todo esto que vivimos con ustedes es agradecer y reconocer el instinto materno que tenemos las mujeres. Y también compartir esta esperanza, puede ser, de que cuando vivimos momentos difíciles son pasajeros. O sea, ningún momento es eterno. Por más difícil que sea, va a pasar. Entonces, bueno, esta historia empieza con, les conté yo la semana pasada que después de la Agus perdimos una bebita. Fue un embarazo ectópico que me llevó a una cirugía en la que perdí mi bebé y perdí mi trompa. Y después de eso no nos embarazamos durante 4 años. Estuvimos tratando de quedarnos embarazados. Mi ginecólogo de ese entonces me decía que todo estaba bien y no llegaba nuestro bebé. La cosa es que después hubo un año, el 2019, en el que yo dije, bueno, voy a ser mamá solamente de la Agus, no llega otra hermana, otro hermano. Y en ese entonces estaba trabajando mucho, acompañaba partos, hacía muchos talleres en Quito, en Cumbayá, afuera, en otras ciudades, me movía mucho. Y empecé a disfrutar de ese movimiento, de Lagos ya había entrado a la escuela, teníamos otros ritmos, otras rutinas, y me quedé embarazada. Y después tuve placenta previa, tuve un sangrado, tuve que hacer reposo relativo y lo que más tenía en mi corazón era gratitud. Como todo lo que pasaba lo tomaba con mucha gratitud y con mucha calma. O sea, me acuerdo el día que sangré muchas veces con el Rafa, embarazada del Rafa. Un día estaba con una amiga cuando les acompañaba Dani, sí. Tomando un café, fui al baño, sangré y le dije a mi amiga, sangré un poquito. Y ella me dijo, vamos a tu casa, como vamos a que te acuestes. Y yo le dije, no, siento que estoy bien. Y le dije, terminemos el café y vamos. Todo hacía con mucha calma, no sé cómo, pero eso era lo que me transmitía también este bebé. Entonces tuve que hacer reposo relativo más o menos un mes y medio. Y luego de eso, en febrero, me acuerdo clarito, esto ya era 2020, mi ginecóloga me dio de alta, me dijo, la placenta migró, está todo bien, solo no manejes, porque yo me iba al Pululagua manejando, solo no manejes, no vayas por caminos empedrados, pero puedes hacer vida normal, y eso hice. Y después nos encerraron, fue la cuarentena, está por la pandemia, en marzo, y justo una semana después, yo sangré, amanecí, y tuve un tremendo sangrado así, de esos que ese día sí que me asusté porque vi el agua del excusado pintada de rojo rojísimo. No era un poquito como las otras veces, era un montón. Entonces me acosté y me acuerdo que dije, chuta, si ya la placenta se movió, ¿qué pasa? Ah, y yo tenía un hematoma en este embarazo, entonces dije, chuta, capaz del hematoma, ¿no? Entonces era un embarazo así como de riesgo mínimo porque mi hematoma era grande y a veces se agrandaba, a veces se achicaba. Nunca supimos la explicación de por qué tuve ese hematoma, pero mi bebé iba creciendo bien, todo iba bien, ¿no? Entonces sangré un montón, le avisé a mi ginecóloga, como estábamos todos encerrados, estaba todo cerrado en Quito, todo. Si es que están viendo esto desde otros lugares, estaba
todo cerrado, los consultorios cerrados, los hospitales solo atendían emergencias, los supermercados, las tiendas, todo cerró. Y todos estábamos encerrados en la casa, no había cómo circular, para circular había que tener un salvoconducto, era un relajo. Entonces no habían escuelas tampoco, mi hija estaba con nosotros día y noche, Lagos ya tenía ahí 7 años. Y entonces le llamé a mi ginecóloga, me dijo, Dani, acuéstate, quédate acostada y esperemos a ver qué pasa, porque ahorita creo que sirve más que tú hagas reposo a que vengas con todo lo que implicaba ir al consultorio en estas circunstancias. Entonces me acosté y pasaron horas y yo tenía unas sensaciones raras. No era dolor, no eran contracciones, pero era una sensación rara. Y después de eso, hola Belén, hola Fran, qué lindo que ahí veo unas mujeres conocidas. Después de eso, después de un par de horas, empecé a pedirle a mi esposo que lave la ropa del bebé y que haga la maleta. Estábamos de 28 semanas embarazados. Y él, como cuestionándome un poquito, empezó a hacerme caso para que yo esté tranquila. Y luego apareció, vivimos en 2 casas pegadas. En una viven mis papás y en otra vivimos nosotros. Eso nos salvó. Entonces mi mamá le encuentra a mi esposo lavando y haciendo la pañalera y viene a mi casa y me dice, ¿qué estás haciendo? Tu bebé no puede nacer ahorita, estamos en cuarentena, si nace ahorita, imagínate, más bien tranquilízate, no sé qué. Y yo estaba tranquila, pero me di cuenta de que estaba anidando. Anidar es uno de los síntomas de que el parto se acerca. Entonces dije, chuta madre, si es que realmente estoy anidando, probablemente estoy en labor temprana, o sea, capaz sí mi bebé quiere nacer o mi cuerpo se está abriendo. Entonces le llamo a la ginecóloga y le digo, creo que estoy en labor. Y ahí sí me dijo, ven al consultorio. Fuimos en la tarde al consultorio, nos abrió, mi ginecóloga es un amor. Nos abrió el consultorio, entramos, todo esto era con mascarilla, visor, desinfecciones varias, etcétera. Y me hizo una ecografía y efectivamente mi cérvix se estaba abriendo. Mi cérvix se estaba abriendo, no sabíamos la causa y me acuerdo que me dio terror cuando ella dijo, hay que madurarle los pulmones a tu bebé por si acaso nazca en cualquier momento. Imagínense, en esa circunstancia fue súper difícil, pero cuando después le veíamos, esto era viendo el cérvix, ¿no? Y desde la veterinaria yo hacía ecografías a las yeguas, entonces entendía perfectamente lo que estaba viendo en la pantalla y eso a veces te juega en contra, como a veces hubiera querido no saber, no entender, no ver que el cérvix se iba abriendo. Bueno, la cosa es que después le vimos al bebé y este bebé siempre fue súper fuerte, pateaba durísimo y me dio tanta calma y sentí en mi corazón, todo va a estar bien. Entonces ella igual me transmitió mucha calma, me dijo, todo va a estar bien, te voy a dar medicación, vamos a rezar, todo va a estar bien. Pasamos de vuelta por las farmacias, no había, o sea, las farmacias estaban cerradas, necesitábamos un bidet porque yo necesitaba hasta hacer pipí acostada, o sea, yo necesitaba hacer un reposo absolutísimo. Entonces, bueno, conseguimos la medicación para madurar los pulmones, llegamos a la casa y no había quien me inyecte. En cuarentena era ese tiempo en el que nadie podía entrar a la casa, ¿no? Entonces, nada, yo enseñé a pinchar, o sea, di clases de veterinaria muchos años, clases prácticas, enseñé a inyectar, a pinchar a mis alumnos durante años, así que me inyecté yo misma, como si fuera una yegua, de nuevo, me inyecté yo misma. Al día siguiente tenía que inyectarme en el otro cachete y no llegaba, así que le enseñé a mi esposo con una naranja, estuvo practicando y me inyectó. Así le maduramos los pulmones a nuestro bebé. Para ese entonces no sabíamos que, no tenía nombre, sabíamos que era niño. Y empezó un tiempo súper difícil, porque estar en reposo completo fue súper desafiante. Fue un tiempo de encontrarme conmigo misma, de pausar todo en la vida. O sea, pausé. Las clases se retomaron virtuales. Yo creo que di 2 más y en la universidad daba clases en ese entonces y luego no di más clases. Daba talleres prenatales, suspendí como necesitaba estar conmigo misma. Y eso significaba
ver los recursos que tenía, pero ver los miedos tan profundos que tenía. Y para todo esto, nunca paré de tener contracciones. Al día siguiente yo sentí contracciones y tenía contracciones de día, de tarde, de noche, de madrugada. A veces se iban por un tiempito, a veces eran suaves, a veces eran duras. Nunca se fueron. Entonces habían momentos de verdad, de terror, o sea, de decir, hijo de madre, que no se salga este bebé, porque además era chiquitito y me daba mucho miedo la cuarentena, porque decía, ¿cómo no me van a dejar entrar probablemente? Así sea mi derecho y el de mi bebé. En ese entonces las restricciones y los protocolos de los hospitales cambiaron mucho. Por miedo, ¿no? Por desinformación, se creía que esto era contagioso hasta por las superficies, y yo decía con salvoconducto, ¿cómo será? ¿Me tendré que quedar ahí? ¿Tendré que ir y venir? ¿Cómo voy a gestionar eso? O sea, la Agus también pensaba en ella, era difícil. Y cada semana, como no había causa para lo que me estaba pasando, cada semana, cada lunes, venía un hombre del laboratorio a sacarme una muestra de sangre. Literalmente yo me acostaba en mi cama y me sacaba sangre, ¿no? Y él venía como un extraterrestre. Y me acuerdo que cuando entraba era como que se saque los zapatos y luego todo lo que topaba, todos desinfectaban, ¿no? Mi esposo, mi hija ni aparecía. Era esta situación tan extraña, me pinchó todo donde pudo, de mis dos brazos, a semana seguida, todos los lunes, y a semana seguida también venía el ecografista. Tengo un amigo, un ginecólogo, que ahora es mi buen amigo, ecografista que va a domicilio. Yo no le conocía en ese entonces y empezó a ir semanalmente a la casa a hacerme ecografías y era terrible porque en cada ecografía veíamos que el cérvix se seguía abriendo. O sea, era de verdad como vivir una historia de terror. Y en los momentos en los que yo más miedo tenía, a veces sentía que se apretaba el pecho, a veces me ponía a llorar y lloraba y lloraba y lloraba. Mi bebé pateaba fuerte o tenía hipo, era como que me decía, todo va a estar bien, y eso me ayudaba a veces a volver a la calma y a veces tenía que utilizar otros recursos, llamar a alguien para conversar o que vengan a acompañarme, llorar. Mis amigas estuvieron súper presentes, mi familia igual. Y para mí es bien importante el contacto, los abrazos, las reuniones. Y en cuarentena, imagínense, al principio, los primeros días, todos venían a visitarme, a acompañarme, y luego era súper aburrido estar conmigo porque yo solo estaba acostada. Y dormía, leía, escribía, armé un altar en la mesita de noche al lado, me moría de ganas de salir, y como no había cómo, mi papá me trajo una rama de eucalipto, me acuerdo que parecía un árbol, entonces tenía este casi árbol al lado mío. Me frustraba tanto de no poder hacer las cosas, tanto, y ahí me di cuenta cuánto yo, que dizque era relajada, trataba de controlar las cosas. Entonces, no podía ni abrir la ventana que estaba metro y medio de la cama, no podía. Entonces, mi papá me consiguió un palo entonces yo desde la cama acostada con el palo abría la ventana, cerraba la ventana, eran las alegrías del reposo, era muy chistoso y de verdad que le tenía cariño a ese palo, hasta nombre le puse, le tejía así con unas lanas. Y en estos momentos súper desafiantes tengo una amiga que me decía, si tú te estuvieras acompañando a ti misma, ¿qué te dirías? Entonces era así como chuta, tratar de recobrar la confianza de que todo iba a estar bien, de ver realmente qué necesito y hacer eso. Entonces empecé a tomar flores de Bach, tomaba la medicación que me mandó mi ginecóloga, yo misma decidí tomarme unas plantas por mi propia decisión, me comía chocolate negro para la circulación, hubo una medicación que yo misma decidí suspender desde la veterinaria. Y tengo un amigo, un súper buen amigo, uno de mis mejores amigos, que es internista veterinario. Y a él yo le mantenía al tanto de todo, porque habían ratos que era tan difícil mantener la claridad mental, que yo le decía, oye, esto está pasando, esto me están dando, y él me decía, negra, es cuerdo, no es cuerdo. Estaba en otro país, él también viviendo una cuarentena solito, súper difícil, entonces
nos acompañábamos de cierta forma. Me harté en algún momento del celular, de las pantallas, de las videollamadas, porque todo era por Zoom. Entonces también tuve momentos de mucha pausa, de conectar con mi cuerpo. Y cada semana, cuando venía el ecografista, les digo, el cervix se seguía abriendo, era terrorífico. Y llegó un día en el que yo empecé a botar el tapón mucoso y casi me muero. Creo que estaba de 30 semanas o no llegaba a las 30 semanas. Le conté a la ginecóloga, vino el ecografista y mi cervix se estaba abriendo un montón. Y quedaba, o sea, se me había salido un montón de tapón mucoso. Quedaba súper poquito tapón mucoso. Y ahí me acuerdo que el ecografista le llamó a la ginecóloga ahí al lado mío y le dijo, esto parece que se desencadenó, ¿no? Y ahí ella habló conmigo y me dijo, Dani, tu bebé es todavía muy chiquito, si se desencadena el parto podría sufrir hematomas, vamos a ir a una cesárea cuando las contracciones estén cada 30 minutos, tú me avisas y nos vemos en el hospital. No saben cómo lloré, no saben cuánto lloré porque era como súper miedosa la situación para mí. Decía, hijo de madre, sí van a ser, y van a ser prematuro y no sé si le voy a poder cargar, amamantar. Había acompañado bebés prematuros antes, entonces sabía un poco cómo eran los protocolos y no me imaginaba cómo eran con COVID. Entonces perdí el control. Lloraba y no podía ni hablar de tanto que lloraba. Y me acuerdo que el ecografista creo que tenía que llegar. Me dijo si yo era creyente y hizo una oración, pero fue una oración de gratitud. Agradeció a todo mi cuerpo, que era algo que yo hacía con las mujeres siempre después de los partos. Agradeció por mí y agradeció por mi bebé. Y esto fue, les cuento este detalle porque este fue un momento que cambió mi perspectiva. Como que yo dije, bueno, sí, hay alguien más. O sea, yo no soy la que estoy sosteniendo esta gestación. Hay alguien más que nos cuida, nos protege, me sostiene. Llámese Dios, universo, ser superior. Hay alguien más. Entonces, al siguiente día, me acuerdo que me desperté y no llegué a las contracciones cada 30 minutos. Me desperté y seguía embarazada. Y les juro que empecé a vivir este reposo desde la gratitud. O sea, cada día era gracias porque pasé la mañana, gracias porque pasé la tarde, gracias porque pasamos la noche y así, gracias porque mi bebé se mueve, gracias. Y ahí sí que me conecté con si yo me estuviera acompañando, ¿qué haría? Y empecé a visualizar mi cervix que se cerraba, le decía a mi bebé, él estuvo de cabeza desde siempre, creo. Le decía, quédate ahí, todavía no puedes salir. Le contaba muchas cosas, visualizaba, empecé a meditar, empecé a poner estos rezos. Con este altar a mi lado seguía creciendo, la rama se iba reciclando. Y luego hay unas anécdotas chistosísimas. Tomaba sopa acostada, me regaba la sopa. Yo amo las sopas, pero en reposo decía, sopa, hijo de madre, me voy a regar. No, y se me regaba la sopa así por aquí. Y no me podía bañar. Entonces, entre mi esposo y mi guagua me limpiaban. Bueno, mi esposo, Lagos ayudaba un poco. ¿Ven todo el pelo que tengo? No me podía lavar el pelo. Entonces lo que hacía era que mi esposo, yo no podía hacer ninguna fuerza, o sea, ni siquiera podía apoyarme y levantarme. Nada. Ni darme la vuelta bruscamente, ni ponerme boca abajo en la cama. Nada. Yo tenía que quedarme en la misma posición, porque apenas me movía un poco, me impulsaba, empezaban las contracciones fuertes. Entonces mi esposo con mi cuñado me daban la vuelta como si yo fuera, no sé, un bloque, una momia. Me daban la vuelta y me ponían la cabeza en la parte de abajo de la cama. Ponían un tremendo plástico, ponían toallas, traían una tina gigante a mi cuarto, llenaban con la ducha teléfono esta tina y mi papá me lavaba la cabeza cada 2 semanas. Yo me acuerdo de chiquita que él me lavaba la cabeza con mucha fuerza y tenía ese recuerdo como, ay, que el papá me lave la cabeza. Pero cuando me lavó la cabeza en el reposo, no saben la gratitud que tenía. O sea, era el mejor día, los mejores días del reposo cuando me lavaban la cabeza. Y era una minga porque mi papá se sacaba el aire lavándome el pelo y yo le decía, papá,
¿qué tal si me cortas el pelo de abajo o me rapas? Y me decía, no, no, tu pelo es súper lindo y esto va a pasar, quédate nomás, yo te lavo, no pasa nada. Como era un apoyo, un amor que les juro que me daba carne de gallina cuando me acuerdo. Luego de esto mi mamá me secaba el pelo porque ese es otro trámite en mi cabeza. Y luego mi cuñado y mi esposo sacaban la tina llena de agua, botaban el agua poco a poco. Entonces era de verdad un tremendo trámite. Y entonces me lavaba la cabeza mi papá cada 15 días. Imagínense, o sea, viví unas experiencias que nunca en mi vida había vivido. Mi esposo hizo cosas que nunca había hecho. Aparte de que se hizo cargo de todo en la casa, la Agus se inventó un sistema para que yo me lave los dientes acostada. O sea, esos detalles que tú dices, ¿cómo pasan? Se pueden hacer y decidimos reírnos de lo que sucedía. Entonces, bueno, las contracciones se mantenían. Tengo una amiga que es terapeuta y me mandaba a escuchar cierta música para calmar a mi bebé por la frecuencia. Les cuento que tenía todas estas medicinas, compañeras. Vino una amiga a dejarme una palma dulce. Otra amiga me mandó de Cayambe las flores de Bach. Bueno, mis amigas estaban súper presentes. Había un montón de gente rezando con nosotros. Y a la semana siguiente, cuando vino el ecografista a hacerme la ecografía, mi cervix se estaba cerrando. Imagínense, mi cervix se estaba cerrando y el tapón mucoso se había regenerado. O sea, se veía todo ese espacio que estaba hueco, lleno de tapón mucoso. Y fue un milagro. O sea, esto no está en las guías, no aparece en los libros. No tenía explicación, sin embargo, sucedió. Y por otro lado, yo seguía teniendo contracciones día y noche. Entonces mantuve el reposo absoluto de comer acostada, hacer pipí acostada, que me limpien y trapen porque no era baño acostada, de todo acostada. Fue tenaz, fue súper duro. Me acuerdo que al final me dolía la cadera y la espalda ya de estar acostada. Mi panza luego creció, entonces no podía estar boca arriba, tenía que estar o de un lado o del otro. Ya era súper incómodo. Tenía tantas sensaciones, tantas emociones. Y bueno, para esto también en esa situación falleció mi abuela paterna, que para mí era una abuela muy cercana, una abuela muy, muy querendona, una abuela muy, muy chistosa, una abuela con la que compartí unos momentos hermosos en mi vida y fue muy duro estar en reposo y no poder acompañarle a mi papá, no poder despedirme de mi abuela. Fue tenaz, o sea, de verdad fue muy duro, pero por otro lado, de alguna manera yo sentía que ella me acompañaba, ¿no? Desde otro lugar y que lo que yo sentía esos poquitos días y semanas, ella lo había sentido mucho tiempo, entonces de alguna manera eso me daba fuerza, me daba fortaleza, fue tenaz. Ya les voy a explicar por qué les cuento este detalle. Entonces, bueno, pasaron las semanas, les digo, todo en mi altar seguía creciendo, ya nadie me venía a visitar regularmente de mi familia, porque seguíamos en cuarentena. Y llegó un jueves en la noche en el que se me salió el tapón mucoso, pero completo. Yo nunca había visto eso en la vida real ni en una foto. Un tapón mucoso gigante, gigante, gigante. Y al día siguiente, no, esa noche cuando me acosté, le avisé a mi ginecóloga, ¿no? Y le dije, creo que ahora sí ya viene. Y mi bebé ya llegamos a las 36 semanas y cada día... Les juro, cada día yo decía un día más. Íbamos contando los días. Y fue hermoso porque mi ginecóloga me escribía cada día y me decía un día más, un día más, un día más. Yo sentía esta compañía de muchas personas queridas, de mi familia, de mis amigas, de la ginecóloga, del ecografista, de las terapeutas. Me di cuenta que había sembrado mucho amor y estaba como recogiendo florcitas cuando estaba en el reposo. Y bueno, empiezan las contracciones de noche más seguidas. Yo no tenía ni un dolor. Yo les conté el parto de la Agus, ¿se acuerdan? Que estaba apoyada en las esquinas, no sabía qué hacer, me movía. No tenía nada de dolor. Sí, por mi experiencia sentía que eran contracciones y sentía como si tuviera
sé si en el cervix, pero por ahí abajo, unos anzuelos y me jalaran así. Y era como un ardor, pero no era doloroso. Y esto era ya de madrugada, creo, de noche. Y le decía a mi esposo que dormía a mi lado, creo que estoy dilatando. Y él, así como dormido, ¿no? Y yo después siento como que me jalaran con unos anzuelos, me arde un poco, creo que estoy dilatando, pero no me duele nada. Y él me decía, duérmete, Dani, duérmete, acuérdate cómo fue el parto de la Agus, si te empieza a doler o algo me avisas y yo te hago masajes. Este pobre esposo mío estaba más preparado que nadie. Yo le había enseñado a poner calor, a hacer masajes, a usar los aceites, cómo usar los aceites, visualizaciones, respiración, como estaba ultra mega preparado. A mí no me dolía nada. Sin embargo, llegó un momento en el que las contracciones eran seguidas y yo veía que mi panza se ponía ya súper dura, entonces decía, estas creo que son contracciones ya fuertes, pero no me dolía nada. Entonces, a las 5 de la mañana, le escribo a la ginecóloga y le digo, estoy teniendo contracciones frecuentes. No llegan a ser cada 5 minutos, yo esperaba eso para llegar al hospital, o cada 8, no sé. Pero no se van, y son cada 10, cada 12, y siento que la panza se pone muy dura. Y ahí ella súper sabia, agradezco tanto que ella me acompañó, me dijo, ya estás de 36 semanas, veámonos en el hospital para un monitoreo y te vuelves a la casa, porque como tu bebé es chiquito, quiero saber cómo está llevando esta labor. Entonces, yo tan feliz, me vestí, me paré, después de 2 meses de haber estado en el reposo absolutísimo. Era chistosísimo hasta cuando cambiaban de sábanas, me giraban para un lado, me giraban para el otro. O sea, yo era de verdad como un paquete, así, un paquete despeinado. Y bueno, ya después lo tomaba con humor, porque al principio solo estaba enojada y frustrada de no poder hacer nada y de no poder hacer a mi manera y con el foco en otro lugar en vez de agradecer. Les digo, cuando empecé a agradecer, todo cambió. Entonces, bueno, llegamos al hospital, yo entré así como me ven, buenos días, feliz además, pero también era súper raro porque todo estaba desolado. Yo no había salido ni una vez desde que había empezado la cuarentena a ninguna parte. Entonces era la primera vez que yo salía después de la cuarentena y ver a todos con mascarilla, con visor, con estos trajes, eran como astronautas, era como, ¿qué está pasando? Y me hacen el monitoreo y mis contracciones ya eran muy fuertes. Mi ginecóloga ya estaba conmigo y me acuerdo que la enfermera me decía, ¿no le duele? Y yo, no. Mi esposo me tenía la mano, un par de contracciones ya sentí que eran intensas, pero no me dolían. Y mi ginecóloga me dice, Dani, estas contracciones están súper fuertes, ¿te puedo hacer un tacto? Me hizo un tacto, yo accedí y estaba en 10. Había dilatado los 10 centímetros solo sintiendo esos jalones que ahora yo sé que sentí la dilatación. Creo que en este largo tiempo que tuve para conectarme con mi cuerpo, pude con las visualizaciones y todo este trabajo de verdad conectar profundamente y pude sentir la dilatación y sin dolor. Fue súper extraño. Bueno, la cosa es que luego tuve un expulsivo de 2 horas, estuve pujando por 2 horas. Cuando subimos a la sala de parto, mi labor se activó y los pujos sí que, hijo, con Lagus yo pujé 2 o 3 veces y Lagus salió como un jabón, ¿se acuerdan que les conté? Con el Rafa no salía, ni siquiera bajaba al canal, no saben, yo me paraba y como estaba de bilucha me temblaban las piernas, me sentaba en la pelota, me paraba de la tela, después ya no avanzaba sola, mi esposo me paraba, mi esposo me sentaba, mi esposo y yo nos sacamos del aire en esa labor. Y fue bonito, me acuerdo que llegó el pediatra, cerró las persianas del hospital, yo había puesto una música, cuando llegué a la sala de parto estaba así como una lechuga, entonces preparé el lugar mientras mi esposo hacía la admisión, estábamos solos. Por suerte él había tenido la maleta en el auto de lo que teníamos para llevar y pujé, mi bebé no salía y yo siempre promuevo que el cuerpo sabe qué hacer y tal, mi bebé no salía. Mi bebé era tan chiquito, mi útero se contraía, jalaba, ¿no? Pero no, era tan chiquito que no le sacaba.
Necesité pitocin y en 2 o 3 pujos al final salió y fue tremendo. No, por suerte no me desgarré, pero la sensación del pitocin, ahora entiendo a las mamás que dicen con pitocin es otra cosa, es verdad, es totalmente verdad. Necesité esa ayuda. Mi bebé nació, el plan era que mi esposo corte el cordón, esperar a que el cordón deje de latir. Apenas nació, le dije, hola, soy tu mamá, y se desmayó. Azul. La doctora dijo, no voy a poder esperar, cortó el cordón, vino el pediatra y le llevó a mi bebé ahí cerca a una mesita. Creo que inmediatamente le aspiraron, le pusieron oxígeno, le ayudaron. Y yo sentí, ¿se acuerdan que les conté de mi abuela? Yo sentí que mi abuela estaba ahí. Y sentí una calma y me da escalofrío de nuevo. Sentí una calma y dije como, todo va a estar bien. Y me acuerdo que me subí a la camilla y la Joana es mi ginecóloga. Me decía despacito, Dani, estás bien, pronto tu bebé va a estar bien, ya te van a pasar. Y yo, sí. Mi esposo estuvo con él en todo momento, le atendieron en esta mesita ahí mismo, no se les llevaron a ningún lado. Si bien nació prematuro, era chiquito, nació fuerte y no sé, probablemente fue difícil estar tratando de salir por 2 horas. Fue un expulsivo súper largo y él necesitó esta ayuda, ¿no? Entonces, bueno, a los 15 minutos me pasaron mi bebé. Para esto la ginecóloga me chequeó, todo estaba bien y empezó a lactar. Y el pediatra me dijo, bueno, tú nos conocíamos de antes, tú sabes de lactancia, ¿qué te voy a decir? Y se fue. Y me acuerdo que yo estaba tan feliz porque tuve tantas veces miedo de que este bebé muera, literalmente se salga de mi cuerpo, sea prematuro y todo se complique y se contagie que estaba con mi bebé lactando encima mío y no podía creer. Y además me podía parar. Ese día me bañé, estaba pero en la gloria. Entonces yo tenía a mi bebé, me acuerdo, pegado a la teta, literalmente, y él succionaba con mucha fuerza, y pasaron unas horas y mi bebé estaba debilucho. Y yo decía, ¿qué pasa? Entonces me empecé a aplastar y no tenía calostro. Con la Agus yo tuve calostro apenas ella nació y la lactancia fue bien desde el minuto 1. Entonces ese rato le llamé al pediatra y le dije, no tengo calostro. Y me dijo, qué raro, no puede ser. Sí, fue raro. Le tuvimos que dar fórmula. Yo que promuevo que los bebés no tomen fórmula desde un inicio, necesitábamos en ese momento fórmula, era imposible conseguir leche de otra mamá. Imagínense, si en el día a día es difícil, porque aquí no hay bancos de leche en todos los hospitales, era más difícil aún en cuarentena. Entonces, bueno, le dimos fórmula a la madrugada, esto fue ya viernes, mi bebé nació a las 9 de la mañana y a la madrugada yo ya tuve calostro, mi bebé empezó a lactar mi calostro. En la mañana estábamos los dos súper bien, mi bebé lactando fuerte, dormía, lactaba. Entonces nos dieron de alta y vinimos a la casa. Llegamos a la casa y yo pasé feliz y agradecida el sábado. Tenía un bebé diminuto, tenía un bebé que se le sentían los huesitos de la cabeza, pero era súper fuerte, pateaba fuerte, succionaba fuerte, la ropa no le quedaba nada, no teníamos ropa de prematuro, en cuarentena era imposible nada. Entonces yo pasé bien el sábado y el domingo empecé a ver que mi bebé no funcionaba bien. Veía que hacía unas pausas, como respiraba rápido, hacía una pausa, respiraba lento, y yo decía, bueno, esto es normal, pero las pausas a veces eran un poco largas, que yo le tenía que hacer como, oye, respira. Y él volvía a respirar. Y después empecé a ver que estiraba una patita y fijaba la mirada, pero esto no duraba ni un segundo. Hacía eso y era como que se quedaba, como que le pusiera pausa y luego play. Y de nuevo funcionaba. Hacía esto lactando, hacía esto acostado. Y yo me empecé a preocupar tanto el lunes. El lunes le decía a mi esposo, creo que este bebé se va a morir. Así de preocupada estaba. Y él me decía, no, pasaste un reposo súper duro, el parto fue difícil, verle así, ha de ser eso. Mi mamá me decía, eran las 2 personas que me acompañaban más. Mi mamá me decía, es prematuro, hija, tú tienes la experiencia con la Agus, que fue a término, pero yo decía, a ver, yo he acompañado muchos bebés prematuros y ningún bebé hace estas pausas, ningún bebé estira así la patita.
Y trataba de acordarme de estos bebés y no registraba en mi memoria eso que yo veía. Y empecé, les juro, esos días, creo que domingo, lunes y martes, creo que iba a enloquecer. Llegué a pensar, uno de mis mejores amigos vive en Cayambe, y dije, llamo un taxi, me voy a Cayambe, abandono a mi familia, me quería ir, imagínense, después de haber soñado, rezado por tener otro bebé durante 4 años, estaba pensando del estrés que tenía, del miedo que tenía, irme de la casa, abandonar mis hijos. Y les cuento porque esto a veces pasa y tenemos vergüenza de contar o nos sentimos mal de contar, pero creo que está bueno reconocer y de nuevo no juzgar y decir, bueno, puede pasarnos y puedo hacer algo con eso, puedo irme o puedo quedarme y tomar, ver alguna solución para esto que estoy sintiendo, ¿no? Como tomar algún recurso, hacer lo que me sirva. Entonces me acuerdo que pensaba en mi cabeza, si me estoy queriendo ir, capaz tengo depresión postparto. Y luego pensaba, no, si estoy pensando que tengo depresión postparto, creo que no tengo depresión postparto. Y así iba desvariando. No quería comer, luego decía estoy amamantando y tenía full leche, mi guagua se atoraba, entonces empezamos esta dinámica de que yo le daba teta y mi esposo le hacía dormir, unas dinámicas súper diferentes, para mí súper miedosas. Las noches con este bebé eran de terror porque dejaba de respirar y yo tenía miedo de que no vuelva a respirar. No saben lo que fue, pero en mi ser era todo mucho peor, de verdad tenía miedo a que se muera. Entonces el miércoles yo no daba más, o sea, el miércoles de verdad que creo que iba a enloquecer o estaba enloqueciendo y le llamé al pediatra y le dije, mi bebé no está bien, por favor venga a verlo. Vino el jueves, le chequeó y me dijo, está bien. Le hizo un examen físico, el examen que les hacen a todos los bebés de rutina. Y era un bebé que casi nació a término, ¿no? Ya no era un prematuro extremo. Entonces me dijo, está bien, y yo exploté en llanto. Y le dije, yo siento, de verdad, esa era una intuición así bien adentro, que mi bebé no está bien y tengo miedo de que se muera. Algo le pasa, estira la patita y fija la mirada y a veces deja de respirar y no ha hecho eso ahorita. Entonces me dice, a ver, si usted cree que algo no está bien, algo no está bien. Mi pediatra también es la mejor persona del mundo y es un tremendo profesional. Bueno, no mío, de mis guaguas. La cosa es que le satura mi guagua y el Rafa saturaba 72, 73, de ahí no subía. Los bebés chiquitos generalmente saturan 98, 99, 97, por ahí. Y entonces, claro, dijo, pasa algo. Probablemente sea cardíaco porque los pulmones se escuchan bien, van a tener que ver un cardiólogo, hagamos una cita para mañana. Yo le dije, no, tiene que ser ahora, tiene que ser ahora. Estaban ahí mis papás, mi esposo. Y mi papá me acuerdo que me decía, hija, estamos en cuarentena, ¿cómo te quieres ir al hospital a meter a emergencias? Tienes un bebé chiquito. Yo le decía, papá, si no vamos, yo siento que se va a morir. Y el pobre se desarmaba, ¿no? Me acuerdo de ellos sentados en el sillón. Y el doctor le llamó a un cardiólogo pediatra y él le dijo, estoy en la emergencia de un hospital. Y yo le dije, pregúntele si nos puede esperar y vamos. Y así quedamos. A mí era como que me hubieran puesto play, les juro, como se me quitó esta presión del pecho, como que hubiera vuelto a la vida. Hice mochila porque yo dije, ahí nos quedamos. Yo sentía que algo estaba muy mal. Hice mochila, nos fuimos al hospital, llegamos al hospital, le hicieron esta ecografía del corazón para descartar algo de corazón e hizo una de sus pausas de estirar la patita y fijar la mirada. Y ahí el doctor me dijo, ¿es esto lo que tú ves? Y desaturó, pero tremendamente. Y aparte de esto, hacía estas pausas respiratorias. Y ahí el doctor me dijo, ¿esto es lo que tú ves? Yo le dije que sí, y llamó a todo un arsenal de doctores. El lugar se llenó de doctores, le pusieron suero, le pusieron oxígeno. Y empezó una historia fuerte. Me dijeron, bueno, hay que subirle a cuidados intermedios. Llegó el pediatra también. Le agradezco tanto al pediatra porque se apersonó. Mi bebé estuvo después en manos de otros doctores, pero él fue todos los días a la visita y a contarnos lo que pasaba. Le subieron a cuidados intermedios y el pobre estaba bajo esa luz azul con antifaz. Mi bebé era diminuto, no llegó a pesar 5 libras.
y tenía cables en la cabeza, cables en el corazón, cables en la patita, cables en el brazo, no cables suero. No saben lo que era entrar y ver a este bebé. No saben lo que era. O sea, fue de verdad hacer de tripas corazón. Como todo estaba tan raro en pandemia, yo estaba, después de haber dado a luz hace unos días, sentada en el hospital, ahí en un sillón afuera de la UCI. No dejaban que nos acerquemos con mi esposo. El guardia nos decía, por favor, mantengan la distancia. Yo no estaba ni ahí, le abrazaba, lloraba y venía el guardia, mantengan la distancia. Era como, digo, estos protocolos en los que estás hecho pedazos y necesitas un abrazo, cariño, no son humanos, no son humanos. Entonces, fue súper difícil, pero aún así, cada 3 horas, cada 2 horas, no me acuerdo, yo entraba y le daba de lactar al Rafa. Le amarcaba, los cables pitaban, se desarmaban, habían enfermeras que me decían, mejor no le dé de lactar, le damos fórmula para no moverle, y yo les decía, no. Si se zafa el cable, le ponemos de nuevo, usted me ayuda, ¿no es cierto? Me acercaba lo que más podía, a veces le daba de lactar parada al lado de su mesita, a veces sentada. Habían enfermeras gentiles, habían enfermeras no tan gentiles. A todas yo les preguntaba el nombre, cuánto tiempo trabajaban ahí, si eran mamás, qué hacían, y les agradecía un poco o sea, sí estaba muy agradecida con ellas y se quedaban al cuidado de mi bebé. Yo, por suerte, me dejaban entrar y salir las veces que quise. Y luego llegó el viernes y mi guagua hizo una pausa súper grande. No, yo siempre le decía como, respira, Rafa, y él volvía como a funcionar. Y en esta pausa no volvió. Y yo empecé a gritar, le gritaba a la enfermera, llámale al doctor. Y yo quería que la enfermera venga, darle a mi bebé y salir corriendo porque no podía sostener nada más. Y la enfermera por altoparlante llamó de nuevo a los doctores, vinieron todos y ese día yo dije, hijo de madre, se va a morir. Aún así, estando en el hospital, se va a morir porque sigue funcionando mal. Y a mi bebé le seguían haciendo estudios porque no sabían qué era. O sea, esto era ni siquiera 24 horas desde que entramos. Le llamé al pediatra, me acuerdo, y le dije, tengo miedo de que se muera mi bebé. Y él me dijo, yo tenía la esperanza de que él me diga, cálmese, está en cuidados intermedios, todo va a estar bien, Y me dice, créame, tengo el mismo miedo, le voy a pasar a cuidados intensivos y le vamos a intubar. Casi me muero, no saben, o sea, era ver cómo esto que yo tenía miedo se está haciendo realidad. Era tan duro, tan duro, tan duro. Y eso pasó. Le pasaron a cuidados intermedios, le intubaron para prevenir estas pausas y todavía en mi cuerpo hay estas emociones. Y fue tenaz verle al Rafa intubado con todo lo que además ya tenía. Habían riesgos, muchos riesgos, te hacían firmar papeles de todo. Y yo digo, qué poco acuerdo es en ese estado de shock, porque creo que estábamos en estado de shock con mi esposo, que te hagan firmar cosas, que tratar de entender. Yo por suerte tenía este amigo internista veterinario y le mandaba fotos de los exámenes y le decía, dime si esto es cuerdo o no, como yo necesitaba sentir esa seguridad, porque a veces sentía que mi cabeza no pensaba claro. Ahí ya no podía amamantar porque ya estaba conectado a este tubito para respirar, pero cada 3 horas me iba a sacar leche. Y me acuerdo que iba al lactario en un estado, a ver, de mucha luz y gratitud, y a veces en un estado de desconsuelo, de terror. Entonces me acuerdo que mi hermana me había hecho un playlist para el parto y ponía este playlist en el lactario a todo volumen, me sacudía. Me acuerdo que a veces me temblaba el cuerpo, del cuello para abajo. Y cuando salía de ese estado de miedo, de terror, me sacaba leche. Tenía mucha claridad de lo que yo sentía le iba a pasar a mi bebé a través de la leche y con mi presencia. Entonces, yo siempre tenía que entrar y cambiarme de ropa, lavarme los brazos, cada vez hacía este ejercicio de sacudirme, de escuchar música, de moverme, y luego entraba donde mi bebé y le saludaba y le decía, vas a estar bien, te amo tanto. Y ahí sí que toda la familia y amigos, los que sabían, estaban rezando por nosotros, hicieron una cadena de oración, me llegaban un montón de mensajes y les juro, en esa soledad de estar en el hospital con COVID, con estos protocolos poco humanos,
yo me sentía súper acompañada, sentía que tenía como un batallón de gente rezando y eso me daba una fortaleza, una gratitud que tremenda, que creo que me sostuvo de verdad. Y también era difícil porque como la Agus estaba en la casa, mi esposo tenía que a veces ir a la casa y estar con ella y dormir con ella, entonces era difícil. Yo quería que alguien venga a abrazarme, a acompañarme y nadie se atrevía a entrar al hospital y tampoco les dejaban entrar si no eras familiar directo. Entonces, eh, le pusieron al Rafa este tubo, al siguiente día amaneció caliente, al siguiente día el panorama fue terrible. Descartaban unos cuadros complejos y me acuerdo que esa mañana yo me despedí del Rafa. Entré y le agradecí por haber llegado, le conté cuánto le esperamos, le dije te amo tanto, pero si no es el momento para que tú vivas aquí, te puedes ir. Y le agradecí y salí de ahí hecho pedazos, hecho pedazos. Este era mi compañero de hospital. Había un filtro en el pasillo, me acuerdo que llenaba el agua y tomaba el agua y le pedía al agua que me limpie, que no sé, que se lleve todo eso que yo ya no podía sostener y rezaba full. Pero me acuerdo que ahí yo no podía dejar de llorar. O sea, me encontré con enfermeras en el pasillo, con el neurólogo y yo no podía ni hablar de tanto llorar. Me acuerdo que llegué a la ventana del fin del pasillo y por las mismas me regresé y dije, no puedo dejarle a mi bebé irse así. Regresé y me acuerdo que de nuevo cambiarse, lavarse, y me acuerdo que entré y le dije, tienes que respirar, pero ya no desde un lugar de miedo, de pertenencia, de es mío que no se muera mi bebé, sino desde, si es que te quieres quedar, está bien y hay que respirar. Y decidí amarle a este bebé lo que viva conmigo. Si va a vivir unas horas más o unos días o unos años, le prometí que le iba a amar todo lo que pueda y que le iba a enseñar el mar y los caballos si salía de ahí. Y fue tenaz. Me acuerdo que entré y le dije, hay que respirar afuera de la panza, eres el tercer hijo de nuestra familia, te llamas Rafael. Era como que necesitaba jalarle un poco, era como que sentía que tenía una patita allá y una patita acá. Entonces me acuerdo que le conté todo lo que estaban haciendo por nosotros, todo ese acompañamiento. Y fue tenaz, fue súper fuerte. Esa tarde el Rafa mejoró un poquito. Al día siguiente, o esa noche, ya no me acuerdo bien, tuvimos un diagnóstico. Mi mamá nos había mandado agua bendita en una bolsita. Yo no era muy creyente del agua bendita, pero igual le pusimos y le pusimos nombre. Le bautizamos con mi esposo ahí en la UCI. Mi esposo entró a verle ese domingo después de no haberle visto porque con el tubo él decidió no verle. Ese domingo le sacaron el tubo, él empezó a respirar por sí solo y el diagnóstico fue epilepsia por inmadurez. Entonces esto que yo veía eran crisis convulsivas, pero él no se sacudía. Entonces se demoró un montón en arrojar este resultado. El examen que le hacían, le empezaron a dar medicación y él empezó a responder. Y por otro lado, de verdad, él tenía estas pausas respiratorias que yo a veces ya creía que me estaba inventando. Esta es respiración periódica, que es normal de los bebés, pero el mío tenía una respiración periódica extrema, entonces le empezaron a dar cafeína. Y empezó a responder. Entonces el lunes seguíamos ahí, el martes el pediatra dijo ya podrían irse a la casa, pero lo que vamos a hacer es salir a la habitación y hacer su vida como si estuvieran en la casa, en la habitación, y el jueves se van para ver que ustedes le puedan dar la medicación y cómo responde él y cómo están ustedes, porque era terrorífico. El bebé seguía siendo enanito y seguía haciendo las pausas respiratorias. Ya no volvió a hacer estas crisis. Y ese día mi esposo no estaba y llegó una tía tan querida y me acompañó a pasar todo a la habitación y fue como una gran celebración. Me trajo un desayuno rico.
Para esto también mi mamá escapaba con el salvoconducto a traerme desayuno las mañanas porque cerraba la cafetería. Esto era súper poco amigable. Yo me quedé sin comer algunas cenas porque estaba amamantando y la cafetería había cerrado. Era un fiasco, la verdad. O sea, nadie piensa en las mamás que tienen sus bebés en la UCI, en cuidados intermedios. De verdad que si tienen a alguien ahí, llévenle comida, vayan a darles un abrazo, enséñenles pancartas si es que no les dejan entrar, no sé, estén presentes de alguna manera, porque les juro que es una soledad tremenda. Y, y uno vive emociones muy fuertes. La cosa es que este día fue de celebración, hay muchas fotos de este día. Esta tía tan querida se encargó de registrar todo. Además, el Rafa era un bebé tan esperado. Le bañamos, tenía goma en el pecho, en la cabeza. No le bañamos, le sacamos la goma, me acuerdo, con ella. Le vestimos, después de tantos días al fin le veía vestido y con gorrito. Fue un regalo, fue un regalo. Y volvimos a la casa y yo a los 2 días creo empecé a hacer terapia, conozco una terapeuta emocional, eso sentí que todo lo que yo había recogido, buscado para otras mamás durante todos estos años me sirvió en ese tiempo, todo, las diferentes medicinas, los diferentes acompañamientos, los diferentes terapeutas, las visualizaciones, las meditaciones, el poner ese rezo en otro lugar, de verdad que sentía tantísima gratitud. Y algo que me estoy olvidando de contarles es cuando mi bebé estaba en la UCI, un día salió una de las internistas, 4 internistas le veían al Rafita cuando no sabían qué tenía, y ella me dijo, ¿tú eres la mamá del bebé? Le digo, sí. Y me dice, ¿qué haces? Le digo, soy veterinaria. Me dice, ¿y cómo te diste cuenta de lo que le pasaba a tu bebé? Le dije, solo veía que hacía algo raro y sentí que si no le traíamos iba a morir, literalmente. Y ella me dijo, wow, literalmente le salvaste la vida a tu bebé, porque esto que tiene es progresivo. Si ustedes llegaban mañana o pasado mañana, a tu bebé le daba un paro respiratorio y no alcanzaban probablemente a llegar. Y me acuerdo que con el Osvaldo llorábamos así desde la gratitud. El Osvaldo me decía, capaz tú estudiaste veterinaria para este momento. Y no sé, pero la intuición de verdad le salvó la vida al Rafa. Y les invito a conectarse con esa intuición desde el embarazo, en el parto, en el posparto, cuando la mamá siente que algo no va bien. Por algo hay que hacerle caso a esa intuición o a tomar una otra acción, una otra decisión. Bueno, y después empezó un camino de acompañarle al Rafa con electros seguidos cada 2, cada 3 meses para ver cómo iba su cabecita. Por suerte y gracias a Dios, porque no hay otra explicación, su sistema neurológico maduró y le dieron de alta después de 1 año, ya no toma medicación, está bien, es un niño normal que se ha desarrollado lento, porque además después se hizo grandote, entonces se demoró en gatear, en hablar no se demoró nada, creo que salió la mamá. Se demoró en gatear, se demoró en coger las cosas, se demoró en caminar, pero hoy en día es un bebé perfectamente normal. Además es tan feliz que creo que sabe que se jugó la vida y ahora está decidido a disfrutar la vida. Y yo estoy bien y agradezco tanto porque tuve la decisión y el coraje de pedir ayuda. Hice terapia emocional, estuve con un naturópata, me hice acupuntura. Luego hice algunas otras sesiones, ¿saben? Buscando ayuda, porque yo decía, después de todo lo que viví, porque según yo el reposo era lo duro, no tenía idea cómo iba a ser ver este bebé nacer prácticamente azul. Y luego fue muy difícil acompañarle al Rafita en la UCI, despedirme de él, acompañar, todo ese proceso lleno de cables y yo pensando, y el apego, y esto me carcomía la cabeza, ¿qué va a pasar? Y finalmente también descubrí, ahí también esta sabia amiga que me dijo un día cuando estábamos en el hospital, todo se puede reparar. Y hoy, 1 año, 7 meses después, les digo de verdad, todo se puede reparar. El corazón, el apego, hicimos después muchísimo piel con el Rafa,
lactó exclusivamente, sigue lactando hasta ahora y todavía pretendo darle un tiempo más de leche. Y eso, ¿no? Este bebé lo que más me trajo a la vida es gratitud. De verdad que ahora me abro el ojo y digo gracias por este día, gracias por mis hijos, gracias porque llegaron y porque se quedaron, porque a veces lo damos por sentado. Y gracias también por esta intuición, porque es poderosa. Y eso es lo que tenía para contarles. Gracias por la escucha. No sé si hay preguntas, no he visto el chat hoy día. Es para mí todavía removedora esta historia. Ya no lloro cuando cuento. He contado tantas veces esta historia. Si tu ginecóloga es la que me recomendaste, pues sí es la mejor. Sí, Fran, sí. O sea, yo si de verdad no sé cómo trabajan las personas, no les recomiendo. La Dani dice, me identifico tanto. Sí, porque también eres mamá de una prematura valiente. Yo sé, Dani. Les mando también mucho cariño, mujeres. Y bueno, eso es lo que quería compartirles. Espero que de este relato les sirva algo de lo que me sirvió a mí. Por ahí capaz reforzar la confianza en la intuición, alguna de las medicinas o terapias. Igual es importante hacerle caso a lo que necesitamos hacer. Para mí era básico que alguien más que estaba pensando claro me diga esto está bien, y no tenía un médico de confianza a ese nivel, y entonces mi amigo veterinario fue mi sostén ahí, los terapeutas después, el pediatra, le amo el pediatra, les juro, porque fue, además de un súper profesional, fue súper respetuoso. No me olvido nunca cuando él dijo, si la mamá dice que algo está mal, pues hay que hacerle caso. Podía haberme ninguneado, ¿no? Y haberme dicho, le acabo de chequear, está bien. Y bueno, gracias de nuevo por la escucha. Espero que tengan una linda noche y nos vemos la próxima semana.